algunos comentarios sobre drogas que pueden ser útiles para ustedes, digamos. A ver, ahí parto. Ya, entonces fíjense en el tema de drogas. En el tema de drogas, aquí, bueno, la primera parte, digamos, de qué se tratan las drogas, la historia de las drogas y toda esa macana. Términos asociados a farmacocinética. Farmacodinámica, ¿verdad? Lo que la droga le hace al organismo. Farmacocinética, lo que el organismo le hace a la droga. Farmacoterapia, la droga utilizada, digamos, con fines terapéuticos. Farmacoepidemiología, cómo se estudia la droga en una población, determinados fármacos, toxicología, qué efectos tienen, ¿verdad?, los venenos, etcétera, sobre los sujetos. Bueno, ya está. La historia de la farmacología, ahí está, y tal, ¿verdad? La palabra cerebro, por primera vez mostrada, qué sé yo. Farmacia y fármaco, el tema de Galeno, esto es cosa de leer. Galeno hablaba de la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla, el flema, qué sé yo. Aparece entonces esta idea del espíritu natural, el espíritu vital y el espíritu animal. Galeno. Después apareció Teofrasto con sus cosas médicas. Bueno, ustedes ahí ven Pedáneo. La idea de que al final el origen de la farmacología estaba un poco asociada como a la astronomía, la astrología y la filosofía griega, digamos, ¿ya? Incluso los elementos de metafísica cristiana dan significado en el fondo a esta cosa, ¿no? De los poderosos que estaban arriba, digamos, dirigiendo la sabiduría de los sujetos. Aparece la alquimia, qué sé yo, Paracelso, etc. Las primeras herbarios, digamos, asociados a drogas, qué sé yo. El amanita faloide, una sustancia tóxica, ¿verdad?, que se liga a receptores colinérgicos. La belladona, ¿verdad?, la atropina, qué sé yo, que es un anticolinérgico. Los derivados del opio, etc. Codeína, por ejemplo, ahí se fijaron. Codeína, papaverina, que es la macana que se toma autodigestivo, y morfina, ¿verdad?, que se liga a los receptores mu, kappa, delta. La cannabis, ¿verdad?, con su moleculita esta de los ciclos del THC. Tabaco, que se lleva al alcohol, en fin. Y otras drogas que no necesariamente son psicotrópicas, ¿verdad?, como la digitalis o la anterior que vimos ahí, un derivado de penicilina. El eugenol, del eugenegriofilata, ¿se acuerdan? Ya está. Bueno, de aquí nos saltamos, ¿verdad? De aquí nos saltamos a un montón, pues nos saltamos toda esta macana que ustedes ya conocen, o no tanto. Nos saltamos a los principales investigadores, ¿verdad? Claro, Besalio, qué sé yo, Descartes, Willis con su arreglo del polígono Willis, qué sé yo, Spurzheim también, digamos, el inicio de la frenología, ¿verdad? Aparece Florence también. Camilo Golgi teniendo las neuronas hipocampales, ¿verdad? Ramón y Cajal, así con sus dibujos básicos elementales, así de neuronas, a partir de una tinción llamada tinción argéntica de Cajal, preciosa, en fin, etc. Después Niels, ¿verdad?, mostrando los famosos corpúsculos de Niels, una cuestión preciosa. Después ya está Broca con su afasia de Broca, ¿verdad? Pantalla, opción de punteros, un segundo. Aquí en la región del opérculo frontal, ¿verdad?, el área de Broca. Brodmann con toda su clasificación de las áreas de Brodmann, ¿verdad? Interesante. El área de Wernicke aquí, el área 22, no, más abajito es ahí. El área 22 de Wernicke, que está por debajo de la corteza auditiva primaria, ¿verdad? ¿Cómo se investiga el sistema nervioso? Bueno, se hacen lesiones, ablación experimental, o sea, se saca un trozo de tejido cerebral, ¿verdad? Se hacen también, utilizando aparatos estereotáxicos, cirugía intracerebrales, se hacen estudios de registros, qué sé yo, patch clamps, potenciales evocados, etc. También, fíjense, se hace inmunoinfluorescencia, esto es inmunistoquímica, este es un hipocampo, ¿verdad? Ahí está CA1, CA2, no, mentira, CA1, CA2, CA3, y esto CA4 de giro dentado en realidad. Ya está, unos aparatos para hacer estudios, la RNM, ¿verdad?, la emisión de positrones,
mostrando en colores, digamos, la actividad metabólica del cerebro, etc. Y el deoxiglucosa, ¿verdad? Que en el fondo, cuando hay oxidación celular, entonces, o sea, actividad neuronal, por tanto, se enciende una señal al interior del cerebro y se registra por una máquina. Ya está, la microdiálisis, que es muy interesante, porque se mete un fluido dentro del sistema, el fluido se recoge por otro tubito y entonces se extraen neurotransmisores de alguna localización específica que estás estudiando. Ahí tenemos, por ejemplo, distintos niveles de neurotransmisores, ácido glutámico, ácido aspartico, taurina, glicina, GABA, y entonces con elementos de microdiálisis. Ustedes ven que hay ciertas regularidades así. Ya está. Estudios conductuales, el elevated plasmase, la natación forzada y la natación activa. ¿Ya? Que son elementos clásicos. El elevated plasmase, la rata se pone en la mitad de un laberinto crudo elevado y se ve si tiene preferencia hacia ¿cómo se dice? El brazo abierto o hacia el brazo cerrado. En general, las ratas por condición natural tienen preferencia al brazo cerrado. Pero cuando tú le metes benzodiazepinas, por ejemplo, te fijas, mira, tiempo al interior de los brazos abiertos. Te das cuenta que esas son las ratas controles, ¿verdad? Y las ratas tratadas con benzodiazepina están mucho más tiempo en los brazos abiertos, lo que indica en realidad que la benzodiazepina es un ansiolítico. Ya. La natación forzada, ¿verdad? Que la rata se mete a nadar en un tanque, aquí la rata está haciendo escalamiento, aquí está haciendo natación y aquí esta rata está en un estado de estrés crónico, entonces no hace ninguna de las dos conductas y se mantiene simplemente a flote, pero con desesperanza prendida porque sabe en el fondo que si lucha, esto no tiene sentido para ella. Ese es el paradigma de Seligman, ¿verdad? El paradigma de la desesperanza prendida. Bueno. Y esto, la falla del escape, ¿verdad? A la rata se pone una rejita así, que es la que vemos ahí, entonces se le mete un silbido, un sonido audible para ella. Entonces, después, al ratito, 10 segundos de choque en la reja y luego reposo. Entonces luego el zumbido, si la rata prende, escapa para el otro lado. Ya está. Eso lo saltamos porque eso no tenía importancia. Por ahora es algo que ya está visto, la sinapsis, no sé qué es eso. Ya, es harina de otro costal. Y nos vamos finalmente al tema este de las drogas como tal. Entonces, siempre la enfermedad es como modelo de droga, por eso la esquizofrenia es un elemento modelo de droga, porque la esquizofrenia en el fondo, a pesar de todo este tema de las alucinaciones, los delirios, qué sé yo, una atormentada vivencia, implica en el fondo un aumento de dopamina, ¿verdad? En general es el modelo más clásico de esquizofrenógeno que existe, ¿verdad? Psilocibe es una molécula que se asocia, ¿verdad?, a la actividad 5-HT y por lo tanto psilocibe es una molécula que produce alucinación. ¿Qué entendemos por adicción, verdad? Predisposición por factores biopsicosociales, cambio del comportamiento después de la primera exposición a la droga, por ejemplo, la droga induce plasticidad neural y entonces el sujeto después hace craving, digamos, quiere volver a consumir la droga. Luego, otra cosa que vimos interesante, por ejemplo, la cocaína genera efecto a nivel genético. En fin, otra cosa que es muy interesante, la idea del reforzamiento positivo, reforzamiento negativo. Entonces, el positivo establece el trastorno de uso y el negativo, y el positivo y negativo como tal, la mantención del consumo de droga. Esto lo vimos como un paradigma bonito, digamos, ¿verdad? Aquí en un sistema hay alcohol y en el otro hay agua. Entonces, la rata alcohólica prefiere apretar la palanquita que hace que salga alcohol en el recipiente. Y en el otro se conecta una interfase que estimula a la rata en la región del área tegmental ventral y entonces cuando la rata gira el aparatito se generan estímulos sobre el área VTA y entonces la rata tiene activo el circuito de la recompensa y al final muere de sed y de hambre porque no quiere dejar de recompensarse, ¿verdad? Es el paradigma para explorar el refuerzo negativo del alcohol y por supuesto el paradigma de la autoestimulación del área VTA, área tegmental ventral, ¿verdad? Ya, otra cuestión interesante, pues esto es lo mismo, el circuito de la recompensa, ¿verdad? La amígdala, el hipocampo, el área tegmental ventral, ¿verdad? El núcleo accumbens, la corteza prefrontal. Pero fundamentalmente dijéramos que es el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal como los tres integrantes más importantes, que el área tegmental ventral dispara dopamina hacia el núcleo accumbens, dispara dopamina hacia la corteza prefrontal y dispara, ¿verdad?, hacia la amígdala también. Ya está. Luego, ¿verdad?, variables genéticas y factores ambientales y estrés y efectos condicionantes asociados a esta idea del
consumo de droga, adaptado, ¿verdad?, de COP, que muestra reforzamiento agudo, consumo social de droga, escalada de consumo compulsivo, dependencia, abstinencia prolongada, recuperación, si es posible que haya recuperación, y si no, se vuelve a desarrollar el ciclo. Ya, esa por ahora no me importa. Preguntas claves sobre adicción: ¿qué es adicción? ¿Por qué algunas personas se vuelven adictas? ¿Cómo actúan las drogas en nuestro cerebro? ¿Dónde actúan? ¿Qué cambios ocurren en nuestro cerebro? ¿Qué es la vía de la recompensa? ¿Drogas de abuso? Neuroadaptación, neurobiología molecular y neurogénesis asociada al consumo de drogas. La adicción, ¿verdad?, con algunas palabras claves como el craving, que es la compulsión para administrar una droga determinada, o sea, la necesidad imperiosa de administrar una droga determinada, ¿verdad? La pérdida de control es la limitación del consumo, el sujeto sigue consumiendo, ¿verdad?, no es capaz de parar, y la aparición de estados emocionales negativos, disforia, ansiedad, irritabilidad, que con la administración de dicha sustancia desaparece. Entonces aquí está, como quien dice, el refuerzo negativo, o sea, el sujeto, para evitar la disforia, la ansiedad y la irritabilidad, vuelve a consumir. Entonces hay un refuerzo positivo, que es la droga porque es encachada sobre sí misma, y el negativo, que es evitar el trastorno disfórico. El ciclo de la adicción, ¿verdad?, preocupación, anticipación, intoxicación, retiro de la droga, efectos negativos de la misma. Y este circuito se repite una y otra vez. Bueno, ya ahí está, ya lo vimos, recompensa. Entonces, el refuerzo agudo de las drogas de abuso ha contribuido significativamente al reconocimiento del sistema de recompensa del cerebro. Estos sustratos incluyen conexiones al sistema de recompensa del haz medial del cerebro anterior, con aportes principales del área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la amígdala. 3 elementos esenciales, y yo agregaría un cuarto: la prefrontal córtex, indudablemente, ¿verdad? Prefrontal córtex. Porque al final la prefrontal córtex es en el fondo un elemento interpretativo, ¿verdad?, de tus emociones. Perfecto. El sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, ¿verdad? Mesocorticolímbico porque en el fondo implica el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la amígdala. Y otras macanas más, por el hipocampo, los circuitos de inserción y recuperación de memorias, qué sé yo, la corteza prefrontal, que ya la citábamos, ¿verdad? El cingulum, porque el cingulum en el fondo lo que hace también es llevar a tu conciencia las emociones, ¿verdad? Y a todo el sistema se denomina mesocorticolímbico. Ahí está el mesocorticolímbico de nuevo, ¿verdad? Incluyendo, digamos, las vías que corresponden. Ya, ¿qué otra cosa aquí? Nada, el sistema mesocorticolímbico está entonces dentro de los procesos gratificantes por una serie de drogas: cocaína, anfeta, nicotina, alcohol, qué sé yo. Etanol y amígdala, ansiedad y GABA. Esto es interesante porque el GABA, ¿verdad?, es un inhibidor de los circuitos neuronales, ¿verdad?, porque hipopolariza. Entonces, si el alcohol hace lo mismo que GABA, en el fondo uno podría decir que el alcohol actúa como ansiolítico. Y por ahí, por acá, el alcohol entonces se transforma en un elemento interesante cuando los sujetos presentan ansiedad. ¿Qué otra cuestión importante? Al síndrome del retiro del alcohol, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, lo han dicho los chicos, lo hemos dicho en clase abundantemente. Cuando se genera ¿cómo se dice? Un retiro del alcohol, literalmente, ¿verdad? Un retiro. Entonces, esto produce una abstinencia tremenda, ¿verdad?, inducida por temblor, ¿verdad?, en algunos casos crisis epileptógena, alucinaciones, insomnio, agitación psicomotora, confusión, ¿verdad?, que son todos elementos que obligan al sujeto a volver a consumir. Ya, esta gráfica está súper importante. Caen preguntas varias, ¿verdad? Es la gráfica central de todo este negocio, ¿verdad? Muestra la intensidad versus la dependencia del alcohol. Entonces, sobre esta base, podríamos decir lo siguiente, ¿verdad? Aquí está la motivación del consumo de un fulano. Entonces, la motivación está relacionada, primera parte, con el refuerzo positivo, que aquí va potente, porque el gallo le gusta la cuestión, empieza a consumir, pero de repente ya no es tan importante que es bueno volver a consumir para él, digamos, sino que es más importante que aquí, en este punto, en la letra C, ocurre el quiebre donde el gallo dice: oye, yo ahora no soporto no consumir. Entonces, en el fondo, aparece este refuerzo negativo.
como un elemento importante para el concepto de la motivación en el consumo. Ya está, por eso se da esta curva del refuerzo positivo que después desciende y el refuerzo negativo que comienza a aumentar. Ya está. Después, ¿verdad? Droga adictiva, bueno, opioides, barbitúricos, benzodiazepinas, estimulantes psicomotores, cocaína, anfetamina, fenciclina, el polvo de ángel, cannabinoides, nicotina, etanol. Ahora, drogas adictivas, cannabinoides, aquí yo sé que todo el mundo pregunta, uy, pero parece que los cannabinoides no son tan adictivos, no sé qué. Bueno, algunos sujetos hacen adicción a cannabinoides y otros no. Curiosamente, ¿por qué? En fin, habría que discutirlo. Ya está. Ah, y esta curva que está súper bien vista, súper importante, ¿verdad? En condiciones normales, ¿verdad? Tenemos un equilibrio en el fondo entre los sistemas inhibitorios y los excitatorios. O sea, como quien dice los sistemas GABA y los sistemas glutamatérgicos. Entonces, en el fondo uno dice, bueno, los sistemas GABA, digamos, y los sistemas glutamatérgicos permiten que el sujeto esté más o menos estable dentro de ciertas condiciones. Sin embargo, ¿verdad? Cuando el sujeto bebe alcohol en primera instancia, alcohol a corto plazo, en forma aguda, digamos, el sistema inhibitorio se hace más grande, porque en el fondo el alcohol es un GABAérgico, indirectamente, porque abre los canales de cloruro, ¿verdad? Eso también es importante, abre los canales de cloruro. No lo olviden, como una pregunta, es como clave, como con qué se hace el pan con harina. ¿Ya? ¿Cómo funciona el alcohol? Abre canales de cloruro. Es como cuando decimos cómo funciona la cocaína, bueno, bloquea, ¿verdad?, la recaptura de dopamina, que sea. Entonces, al aumentar, ¿verdad?, esta capacidad inhibitoria, ¿verdad?, la capacidad excitatoria, en el fondo, se ve disminuida, entonces se produce un desequilibrio del sistema. Luego, a largo plazo, las cosas son distintas, porque a largo plazo, ¿verdad?, la exposición del alcohol, entonces ya intenta restablecer un equilibrio del proceso. Entonces, ahora, con el alcohol más la inhibición propia del cerebro, recién tienes una especie de contrapeso que hace que haya una línea más o menos horizontal del circuito. ¿Ya? Pero resulta que de la misma forma, con el alcohol, como aquí hay un contrapeso más importante, entonces el sistema dice aquí, oye, aumentemos la actividad excitatoria para poder ejecutar efectivamente ese contrapeso entre ambos. Ya está. Y luego, cuando dejas de beber alcohol en abstinencia, entonces queda más grande, porque ya no tienes el apoyo del alcohol aquí para producir la inhibición, porque por algo estás en abstinencia. Entonces, ese proceso excitatorio, ¿verdad?, te produce un estado de delirio, de ansiedad, de euforia, de confusión psicomotora, que lleva, finalmente, ¿se acuerdan lo que decían los chicos al principio? Lleva al síndrome de Korsakoff, o sea, lleva a una compulsión, digamos, necesaria por beber que puede provocar la muerte del sujeto si no lo logra en algunos casos, ¿verdad? Ya está, porque la excitación es tan grande, ¿verdad?, que hay convulsión puede llevar a la muerte. Luego, y aquí entonces el alcohol obviamente es un GABAérgico. Bueno, drogas estimulantes, anfetamina, cafeína, efedrina, MD, ¿verdad?, MA, metanfetamina, cocaína, nicotina, metilfenidato, ¿se acuerdan ustedes para el TDA, digamos? Ya está. ¿Qué hacen los estimulantes en general? Incrementa la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, dilatan el árbol bronquial, mejoran como la sensación de respiración, ¿verdad? Y por lo tanto también paralelamente incrementan la respiración. Fundamentalmente también porque aumentan la vía noradrenérgica desde el locus cerúleo. Ya, por lo tanto, estimulación de la arousal, la vigilancia, estimulación de placer, sobredosis y psicosis aguda, digamos, provoca como efecto secundario de mantención de la droga. Bueno, ustedes saben que el Sigmund Freud recomendaba la cocaína, digamos, frente a la depresión, él también lo usaba, etc. Bueno, es un tema que no vale la pena discutir por ahora, creo, ¿verdad? Ya les mostré eso en clase sobre el estudio de Freud y cocaína. Ya está, las referencias si alguien las quería mirar. Entonces, la cocaína, interesante, entonces, es un estimulante. Es un estimulante, ¿verdad? Y es un agonista dopaminérgico directo, ¿verdad? Porque lo que hace en el fondo es permitir, digamos, una estimulación más alta de los receptores de 1 a D5, como, ¿verdad?, alterando la concentración de dopamina en el espacio sináptico. Ya está. Lo otro interesante es que hay otros dos metabolitos principales de la cocaína, el BEC, ¿verdad?, y el M,
Resulta que el BEC y el M, esto es como se cae de maduro, que es importante saberlo, el BEC y el M actúan como agonistas adrenérgicos directos. Entonces, bloquean el transporte noradrenérgico, por ejemplo, impidiendo recaptación de neurotransmisores como norepinefrina. Entonces, qué curioso, que claro, este es el que provoca en el fondo, de verdad, el aumento de la respiración y en algunos casos como un estado pseudopanicoso de algunos sujetos. Claro, interesante. Como un efecto secundario, digamos, el metabolismo de la cocaína. Aumenta el metabolismo energético, fundamentalmente, ¿verdad?, por modificaciones en las condiciones de síntesis de AMP cíclico y por lo tanto de ATP. Ya está. Bueno, la cocaína inhibe la recaptación de serotonina, es súper precursor, digamos, indirectamente también es un agonista serotoninérgico. Pero esto, cuando hablamos de cocaína pura, porque en el fondo lo que se meten hoy día los chicos aquí en Chile, por ejemplo, es una porquería que tiene una serie de otras moléculas, como ketamina, qué sé yo, que va por la vía del glutamato. Hay otros negocios ahí entre medio. Pero la cocaína pura sí efectivamente incrementa los niveles de serotonina en el sistema. Entonces aquí está el modo de acción, ¿verdad? Se libera dopamina normalmente, la dopamina se asocia al receptor, pero cuando le metís cocaína, entonces la cocaína bloquea al recapturador y entonces aumenta la superposición en el espacio sináptico de dopamina, debido a que no puede ser recapturada como debió haber sido en forma normal y degradada por la monoaminosidasa, ¿verdad? Ya está. El circuito de la recompensa de nuevo, la tegmental ventral, ¿verdad? Que sé yo, el núcleo accumbens, ¿verdad? Y la corteza prefrontal leyendo toda esta macana. Y aquí al lado, que no sé, no aparece dibujada, pero la amígdala cerebral. Ya está. Se ha asociado a cocaína y enfermedades cerebrovasculares en los cabros jóvenes. Hay un aumento de tasa de enfermedades cerebrovasculares por consumo de cocaína. Ya, de los opioides, una cosa interesante, simplemente los opioides también gatillan el circuito mesocortico límbico, ¿verdad? Pero los opioides, ustedes saben que van por una vía distinta, digamos, por unas vías GABAérgicas, en fin, ya está. Ayahuasca, interesante, ¿verdad? Es un fuerte inhibidor del AIMAO, ¿verdad? Y también, a veces, cuando se agrega psicotropiridina, bueno, y la propia ayahuasca, ¿verdad? Tiene dimetiltriptamina, que es un análogo de la 5-HT, o sea, de la serotonina. Entonces, genera un efecto serotoninérgico, pero increíblemente potente. De modo que por eso se produce alucinación con ayahuasca. Ya está. Me estoy demorando mucho. Marihuana, ¿verdad? La marihuana en general, asociado primero, la molécula normal nosotros es la anandamida. Y el que fuma marihuana se mete THC. Entonces, que se parece mucho. Entonces, se liga a estos receptores CB1 y CB2. Entonces, aquí están los derivados, ¿verdad? Tetrahidrocanidol psicoactivo, el delta 8 también, el cannabidiol no es psicoactivo, ¿verdad? Y estos que no son psicoactivos actúan como anticonvulsivantes. Por eso se habla de la cannabis CBD, digamos, que no tiene actividad psicoactiva. Interesante, cuando recién fumas, ¿verdad? La sangre está muy alta y baja rápidamente, pero mientras baja el de la sangre, empieza a subir hacia el cerebro, pero después baja el del cerebro y empieza a subir lentamente en los tejidos bajamente perfundidos, ¿verdad? Aquí primero los bajamente perfundidos y finalmente los altamente perfundidos, perdón, y los bajamente perfundidos. Y finalmente, ¿dónde se van quedando lentamente? En los tejidos grasos, ¿verdad? Por esa razón dura tanto tiempo los derivados de cannabis en la sangre. Ya está. Entonces, aquí están las anandamidas, digamos, con sus moleculitas, así que son unos lípidos muy bonitos, ¿verdad? Y entonces los cannabinoides, en cierta manera, como tienen una forma parecida, se ligan a los receptores. Hay 3 tipos de receptores, ya lo vimos también en clase, hicimos el quiz, el CD1, el CD2 y el TRPV1, ¿verdad? Entonces, esto en general, ¿verdad? Efectos asociados a funciones viscerales, ¿verdad? También funciones viscerales, y asociados a inflamación. Entonces es interesante saber, como quien dice, que esto versus esto tiene como unas funciones medias antagónicas. Curioso, ¿eh? Ya está. Bueno, algunos detalles sobre cannabinoides en cáncer, en hiperactividad, en déficit atencional con hiperactividad, ¿verdad? Ya está. Y esto, el cannabinoide para el dolor, comparado con placebo en dolor. Entonces aquí hay un placebo, ¿verdad? Aquí 10 miligramos de THC
comparado con 60 miligramos de codeína, con 120 de codeína y con 20 miligramos de THC. O sea, igual 20 miligramos de THC son tan potentes como 120 miligramos de codeína. Interesante. Cannabinoides y apetito, ¿verdad? Sabemos que el cannabinoide es un fuerte, el delta 9 es un fuerte estimulante del apetito, se ha utilizado en pacientes con anorexia nerviosa, ¿verdad? En dolor descendente, periférico, en dolor por herpes, qué sé yo. En demencia, hace poquito se le publicó un paper que dice que pequeñas microdosis de THC podrían mejorar o retardar la respuesta de demencia en animales experimentales. Ya está. El nabilona, un cannabinoide artificial, ¿verdad? Ha actuado muy bien como antiemético y ustedes saben que hay muchos pacientes que son tratados con quimio y que utilizan cannabinoides. Ya está, y sería efecto agudo, efecto a largo plazo, implicaciones, listo. Bueno, no se olviden que la cafeína también es una sustancia de la cual no es una sustancia de abuso, pero es una droga finalmente, ¿verdad? Y cambia el ciclo de sueño-vigilia, ¿verdad? Porque aumenta la luz. Ya está. Cannabis en desarrollo. Listo, ya está. Muy bien. El cuadro La piedra de la locura, ¿verdad? ¿Cómo se llama este hombre? De El Bosco. Hieronymus Bosco. Listo. Descartar presentación. Ya está, chicos.